Porque una de las cuestiones que observamos en primer lugar del TDAH es su alta incidencia. Se cree que el 5% de los niños en todo el mundo lo padece y no se cura con la edad, por lo que son millones las personas adultas que conviven con ella. Muchas no lo saben. Les invitamos a acompañar a Alicia Suárez en este recorrido por el mundo de quienes no pueden hacer que su mente pare un momento. Cerca de 1 millón de personas podrían padecer TDAH en España. En Canarias, la cifra asciende a unos 3.000 diagnosticados. Son datos estimados porque no existe un registro oficial de personas afectadas. El trastorno por el déficit de atención se evidencia durante la infancia. De hecho, 1 de cada 20 escolares tiene TDAH. Además, es más frecuente entre los niños que entre las niñas. Cerca del 80% de esos niños continúa padeciéndolo en la adolescencia y entre un 30 y un 60% también en la edad adulta. Solo el 4% de los españoles sabe qué es el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Tiene un carácter neurobiológico y las personas que lo padecen sufren dificultades para concentrarse y en algunos casos también hiperactividad e impulsividad. En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria encontramos un ejemplo de cómo, con un tratamiento, las personas con TDAH pueden hacer una vida completamente normal. Cintia de Armas es estudiante de tercero de Derecho. Cintia, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia? ¿Cómo era la niña más, la Cintia pequeña? Era una Cintia muy inquieta, o sea, yo no podía estar en una misma situación durante mucho tiempo. Tenía que levantarme y a todos lados pues iba corriendo, ¿no? Este es mi hermano Pablo, tiene 7 años. Todos dicen que no está quieto nunca, que no se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiende muy bien qué le pasa. Existen 2 tipos diferenciados de síntomas del TDAH, desde problemas para regular la atención, para mantener la concentración durante un periodo de tiempo más o menos largo, hasta otros síntomas relacionados con el comportamiento, mayor hiperactividad motriz, interferir en las actividades de los demás, ser impulsivos a la hora de contestar, pero estos síntomas aparecen en función del tipo de trastorno que presente cada persona. Aunque es la misma patología, hay niños que se manifiesta con mucho movimiento, con mucha hiperactividad e impulsividad, ese es el subtipo hiperactivo e impulsivo. Son niños que van aprendiendo bien porque no tienen tanto déficit de atención, y luego está el subtipo combinado que tiene tanto de déficit de atención como hiperactividad. Son niños que cuestan más porque encima que se mueve no presta atención, y luego tenemos el tercer subtipo que son los niños inatentos o el déficit de atención, que son niños que cuesta mucho más diagnosticar porque no molestan, no se mueven y están ahí en el fondo de la clase pero no se están enterando de nada. Pero el TDAH no es un trastorno del comportamiento, sino una disfunción del desarrollo cerebral. Uno nace con TDAH. La causa del TDAH, la primera causa es genética. Los escáneres muestran que en niños con TDAH la corteza se desarrolla en general más despacio, especialmente en las regiones de los lóbulos frontal y temporal, los cuales son importantes para la memoria y para controlar la conducta. Se encarga de la atención sostenida, de establecer prioridades en los objetivos de acción, la planificación, es como el director de orquesta. El profe Peque Pablo no sigue el ritmo de la clase, que se despista por cualquier cosa y no se concentra. ¿Te costaba estudiar o te costaba ser amigo? Costarme estudiar sí, bastante, o sea, creo que eso fue lo que más me afectó, porque lo intentaba, pero por mucho que lo intentaba era casi imposible, ¿no? Los niños con TDAH tienen mucho más riesgo de fracaso escolar que otros niños, ¿no? Y si el entorno me exige sin entender que yo necesito otros tiempos o que puedo cometer más errores, pues entonces empiezan los problemas porque yo no doy la talla, y entonces es cuando empieza el acompañamiento psicológico. Mi hermana sí sacaba muy buenas notas, pero ella siempre me lo decía, me decía, tú eres mucho más inteligente que yo, la cuestión es que no te pones. Entonces no me ponía no porque no quisiese, sino porque no podía. O sea, había una fuerza dentro de mi interior que es que no me dejaba estar sentada. El diagnóstico precoz influye en el desarrollo del trastorno. En el caso de Cintia se lo diagnosticaron hace solo 4 años, cuando tenía 20. Pero en ningún momento, como te digo, a mí me dio el miedo. O sea, todo lo contrario, encontré respuesta a tantas preguntas. ¿Cómo es posible que todos los demás avancen en los estudios y yo no? ¿Cómo es posible que sea tan desordenada? ¿Cómo es posible que mientras esté fregando me venga a la cabeza pintarme las uñas y sienta un poder interno de tener que hacerlo? Describe un poco
la interferencia de los estímulos en la toma de decisiones, ¿no? Yo de repente estoy fregando, se me ocurre pintarme las uñas, pero cuando me voy a ir a pintar las uñas resulta que veo la regadera y digo, Dios mío, las plantas, que hace un mes que no las riego, entonces voy a regar las plantas y de repente digo, bueno, casi mejor pongo la lavadora antes y luego riego las plantas mientras pongo la lavadora, y entonces van saltando de un estímulo a otro y les resulta más difícil perseverar. Entonces al final están haciendo muchas cosas, pero cuando pasa el tiempo no han hecho aquellas cosas que realmente necesitaban desde el principio, ¿no? Al actuar de esa forma te conviertes en la despistada, en la habladora, en la desordenada. Entonces, al saber que eso se debía al TDAH, pues te tranquiliza de alguna forma. ¿Tratamiento farmacológico o terapias? ¿Qué crees que es la solución para mejorar el día a día de una persona con TDAH? O sea, yo en mi caso te puedo decir que yo no he tenido ningún tratamiento más que el farmacológico, ¿no? O sea, yo no he tenido ninguna terapia complementaria. ¿Qué sientes cuando te tomas la medicación? Tengo la capacidad de poder sentarme y estudiar durante horas, cosa que antes era impensable. Y hay un antes y un después, obviamente. Yo era una niña pues muy impulsiva, que a día de hoy no digo que deje de serlo, pero en menor medida, ¿no? Tenemos dos tipos de medicaciones, dos grandes tipos, las estimulantes y las no estimulantes. Depende del perfil del niño y de la edad del niño y de los adultos, o si son adultos o no, damos una u otra. Al darle un estimulante empieza a funcionar más y se iguala al cerebro de un niño normal. Al final has hecho del trastorno una virtud, que es la constancia, el trabajo. Yo siempre le decía a mi madre, confórmate con cuarto de la ESO, o sea, pero no porque no quisiese, sino porque yo sabía cuáles eran mis capacidades. A mí desde que me detectaron el TDAH con 20 años, yo también quise poner un poco a prueba, ¿no? A prueba, a ver si era cierto esa solución que me habían aportado, como era tomar una medicación, y así ha sido. O sea, yo también lo he intentado, probablemente haya sido una fuerza interna, porque no sé de dónde saqué las ganas de sacarme las que me quedaron de bachillerato, presentarme a la PAU, ir superando poco a poco hasta estar en tercero de carrera. Primero y segundo, pues todas aprobadas, ¿no? Muchas veces son punteros, son médicos, son arquitectos, y se saben rodear de algunas personas que les ayudan a que no interfieran tanto los síntomas. Mi familia yo creo que siempre pues apostó más por mí que yo misma. La fortaleza que tenía mi madre de siempre encaminarme. Mi relación de pareja es igual que la de cualquier persona, porque la confianza es algo vital y nosotros lo tenemos. Además, él para mí es un gran apoyo fundamental. Con mis amigos pues lo mismo, también ha sido un gran apoyo. Soy una persona que tiene bastantes amigos. Y ese entorno, el que le ha ayudado a ser quien es a día de hoy, la acompaña. ¿Cuántas jornadas sobre TDAH se celebren? Quieren comprender mejor el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y además entender mejor a Cintia. Sabía que si tenía más conocimientos del TDAH, tenía más posibilidad de poder ayudarla. Ella, pues con el tema del TDAH, tiene menos paciencia, pero claro, yo no llegaba a entender hasta qué grado podía tener menos paciencia que yo, ¿no? Y claro, aquí viendo las charlas, explicando, digo, aquel día que pasó, ¿sabes? Empiezas a entender el motivo de realmente sus comportamientos a veces. Me alivia, me da rabia, pero a la vez me alegra, porque ya encontraba la causa por la que ella no se le quedaban los estudios. Entonces ya era una forma de decir, pues ya no tengo que estarla machacando tanto. Lloré ese día, muchos días, pero casi por la rabia de que no me lo dijeran antes. Cuando un papá se encuentra con otro papá que tiene el mismo problema, realmente la culpa, esa culpa con la que van cargando de que son pequeños, pues se va mitigando, porque es, mira, no soy el único que tiene un niño que no para. Entonces, han cambiado mucho las cosas y las asociaciones tienen mucho que ver. Hay más de 40 asociaciones en España de padres y la revolución del TDAH en España la empezaron los padres, no la empezaron los médicos. Y hay un campo abierto y hay que estar luchando, a los padres también, para que esto se vaya ampliando y que haya más medios, desde la sanidad, colegio, todo el entorno familiar, porque las etiquetas te las tienes que ir guardando y siempre tienes que ir defendiendo a tu hijo. ¿Sabes? Y siempre poniéndole a la gente, no es que es así, ¿por qué? ¿Qué malcriado es? ¿O qué contestaciones? Pero yo sabía que tenía un problema, entonces yo solamente les digo que no miren lo que la gente les diga, que miren por su hijo, que es lo que importa.
Si yo he podido, los demás también podrán, que hay que tener fuerza de voluntad, hay que tener ganas y sobre todo ganas de superarte, porque el trastorno pues es un poco complicado, pero hay que hacerlo más llevadero y no poner más límites de los que ya el trastorno nos pone.